Bueno, ya. Bueno, muy buenas tardes. Doy inicio a esta última actividad del foro, Estudiar las violencias para construir la paz con justicia, diálogos entre defensores, defensoras de derechos humanos y derechos ambientales y académicas. Y cerramos justo esta actividad muy productiva, muy interesante, con una actividad, un conversatorio sobre Palestina en América Latina o Palestina y América Latina, y un poco para explicar por qué hacerlo. Obviamente tiene que ver con el genocidio en Gaza y que hay que seguir hablando de Palestina y de Gaza. Y además tiene que ver que todos, o sea, lo que nos convocó aquí a realizar, a organizar el foro, tiene que ver con el interés por estudiar las violencias, pero también justo con propósitos de cambio, de transformar la sociedad. Y yo creo que hoy en día cualquiera que habla, que estudia las violencias y muchos otros temas, diría yo, tendría que sentirse interpelado, interpelada por lo que sucede hoy en día en Palestina. Entonces, eso fue como la razón por la que invitamos a compañeros aquí del movimiento BDS en Colombia para dialogar sobre lo que también desde la academia podemos hacer para no dejar de hablar sobre Gaza, porque yo creo que también una de las funciones que tenemos como académicos es justo dar la disputa en el ámbito simbólico, en el campo simbólico, de cambiar las narrativas. Por ejemplo, es decir, lo que está sucediendo actualmente en Palestina no es una guerra, no es un conflicto armado entre dos grupos con igual poder de fuego, sino que es una masacre y es un genocidio, ¿no? Entonces de eso queremos también hablar hoy. Eh, Antes de hacer como la ronda de presentación, porque la idea es que cada uno de nosotros se presente, pues, digamos, y cuente un poco cómo llega al tema de Palestina. Queremos presentar primero un primer video. Queremos pedirle a los compañeros del equipo de apoyo de proyectar el video 3, que es sobre espacios libres de apartheid. En los principios, inspiradas en los principios del movimiento palestino, boicot, desinversión y sanciones, el 14 de abril del 2023, 25 organizaciones sociales y de derechos humanos se declararon espacios libres de apartheid, como una manera de expresar su solidaridad con la legítima causa del pueblo palestino y sus derechos inalienables a la independencia y soberanía plenas. Un año más tarde, en el 2024, la Casa de las Culturas Ecuatorianas, Benjamín Carrión, se suma a esta iniciativa. La importancia de esta segunda declaratoria consiste en que esta institución pública es una de las más importantes entidades en el ámbito de la cultura en el territorio ecuatoriano. El 18 de julio del 2024, a propósito del Día Internacional de Nelson Mandela, se agregan a la iniciativa de declararse espacios libres de apartheid 4 organizaciones sociales adicionales: la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, la Unión General de Trabajadores del Ecuador y una organización denominada Mujeres por el Cambio. Esto se lo hace en el marco de esta fecha emblemática, simbólica, para honrar la memoria de un personaje histórico y de suma importancia, no solamente para la vida política en Sudáfrica, sino a nivel global,
como fue Nelson Mandela, el líder ejemplar en la lucha contra la discriminación racial. Y hace pocos días, el 15 de mayo del 2025, se agregan a esta nómina de organizaciones sociales y de derechos humanos 3 organizaciones adicionales que en el marco del 77 aniversario de la Nakba se declaran espacios libres de apartheid. Es así como en Ecuador entonces tenemos 33 organizaciones que se han comprometido a luchar contra el régimen de apartheid impuesto por el ente israelí, una práctica considerada como un crimen de lesa humanidad. En tal sentido, estas 13 decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos mantienen acciones permanentes en contra del apartheid, en contra de la limpieza étnica y a favor de los derechos inalienables del pueblo palestino, en particular su derecho al retorno. Bueno, a continuación también aprovecho para leer un pronunciamiento que se puede firmar ahí en la mesa, está la lista para firmar este pronunciamiento, que se puede firmar, es un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo palestino y de un llamado al boicot académico de las instituciones académicas israelíes cómplices con el genocidio. Entonces lo pueden firmar como organizaciones o como individuos ahí en la mesa que está en la entrada. Como académicas y académicos con principios y comprometidos con el respeto del derecho internacional, reconocemos nuestro papel en el ámbito académico para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación para todas y todos. Reconocemos que Israel está cometiendo genocidio contra 2.3 millones de palestinas y palestinos en Gaza, utilizando la hambruna como arma y que mantiene su régimen de apartheid de 77 años. Reconocemos que este es un momento urgente para actuar, ya que una solidaridad significativa comienza con el fin de la complicidad. Nos comprometemos a apoyar el llamamiento de las y los palestinos, incluidas las organizaciones académicas y los sindicatos de profesoras y profesores palestinos, para no perjudicar la lucha de liberación palestina. Por lo tanto, nos comprometemos a una o más de las siguientes acciones. Apoyar el llamamiento palestino para boicotear las universidades israelíes cómplices y trabajar para romper los vínculos con dichas instituciones y con nuestras propias universidades. Alentar a nuestros sindicatos de profesoras y profesores a adoptar políticas que garantizan la ausencia de vínculos con el régimen israelí de ocupación militar, apartheid y genocidio, y apoyar a las y los miembros que abogan por dichas políticas. Realizar campañas dentro de nuestras instituciones académicas para aprobar mociones que apoyen el llamamiento palestino a boicotear a las instituciones académicas israelíes cómplices. En caso de que nuestras instituciones no tomen medidas para garantizar que no existan vínculos con los graves crímenes de Israel contra las y los palestinos, nos comprometemos a adoptar una postura de objeción de conciencia, reiterando nuestro trabajo de cualquier proyecto cómplice. En el caso de nuestro GT Violencias en Centroamérica ya lo consultamos y el GT firma como colectivo este pronunciamiento. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con una ronda de presentación, como ya lo había indicado, y pensamos como organizadoras y organizadores que mejor que poner ahí como que nuestra profesión y el currículum académico, más bien como que preguntar a todos los que estamos aquí en este conversatorio, que se presenten y plantean también de manera muy sintética cómo llegaron también a la solidaridad con Palestina. Hola, buenos días, tardes ya. Yo soy Alberto Hidalgo, soy de Chiapas, México. Bueno, tengo 30 años, nací en 1995 en el contexto de
los acuerdos de paz de San Andrés Larrainzar en Chiapas. Un poco mi contexto viene de eso, mi marco de vida viene un poco de eso. Pues bueno, yo he estado recientemente, pues además de trabajar en temas sobre mi propio territorio, pues me he acercado también mucho a esta idea del ser centroamericano, chiapaneco, mexicano, centroamericano. Y pues bueno, siempre el tema de Guatemala me ha llenado mucho, me ha movido mucho. Pues a mis papás les tocó, pues en su momento, ser parte de recibir a muchos de los refugiados que llegaron a Chiapas en la década de los 80. Fue muy duro, más de 200,000 mayas llegaron a nuestro territorio, fueron recibidos por el lado de los mayas mexicanos. Y pues bueno, yo en mis estudios, al acercarme a ese tema, paulatinamente me fui dando cuenta también de pues, los distintos internacionalismos de uno y otro lado que jugaron en el contexto del genocidio, de la guerra. Y pues uno de los primeros que me llamó mucho la atención fue el de la presencia de Israel, muy fuertemente vinculada en el armamento de la dictadura guatemalteca, a partir principalmente del año 78, bueno, desde antes, pero 78 va acrecentándose. Y bueno, como que en el momento en que me enteré, me dolió mucho, pero no le presté tanta atención. Sin embargo, pues bueno, paulatinamente, conforme fui agarrando más conciencia de lo que significa Palestina, de lo que significa pues los internacionalismos, tanto para la liberación como los internacionalismos autoritarios, pues vi la importancia de fortalecer estos relaciones, estos diálogos, esta investigación. eh, y pues bueno, un poco para terminar mi presentación, pues bueno, fue un poco mi amor hacia pensar más allá de las fronteras, romper un poco la idea de Chiapas, Guatemala como una frontera, la solidaridad pues con el pueblo guatemalteco, con el cual pues me siento muy identificado. Pues siempre igual desde Chiapas, pues creo que nosotros en Chiapas siempre hemos sido pues muy favorecidos por el internacionalismo, y creo que ahora pues también desde nuestro territorio nos toca mucho voltear a ver desde esa misma óptica. Y bueno, principalmente también como pues veo también de que hay una presencia contemporánea también de estos turistas israelíes en nuestro territorio, pues esta importancia también de pues jugar en la disputa de las ideas dentro de nuestro espacio, de nuestro territorio, decir, no son bienvenidos acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles la participación y agradecer la invitación. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Luisa Valencia. Yo soy politóloga formada en la Universidad Nacional de Colombia, aquí nomás, y soy estudiante de posgrado en sociología. Y un poco lo que me acerca a la solidaridad con Palestina tiene que ver con motivos tanto intelectuales como pues, un principio muy importante en la acción política que tiene que ver con el internacionalismo, ¿no? Y estos dos aspectos están interconectados y son muy cercanos unos de los otros. Em, por un lado, digamos, me acerco a Palestina un poco por mi interés y curiosidad intelectual, em, con las luchas, la resistencia del pueblo palestino frente a la dominación colonial en sus múltiples expresiones y todas las violencias de las que son sujetos, y asimismo con los temas de guerra y genocidio, no solo en Palestina, sino en distintas geografías, incluyendo en América Latina, y mi investigación tiene que ver con genocidio en América Latina. De hecho, mi acercamiento fue
viendo esa situación de despojo permanente, pues el borramiento, por ejemplo, de la historia de Palestina, de la historia de las masacres que hicieron surgir al Estado de Israel o por medio de las cuales surge el Estado de Israel, y esa, por así decirlo, normalización de la situación es lo que de hecho me lleva al interés sobre el genocidio, más allá de lo sucedido en octubre del 2023 en adelante, ¿no? Entonces, por un lado está el interés intelectual, pero sobre todo, y creo que el principal interés que me lleva a participar en estos movimientos es el principio de internacionalismo y la idea de que para ser solidarios, solidarias, o sea, eso implica acción, ¿no? La solidaridad es un verbo, implica actuar, implica escuchar a las oprimidas, eh, atender a sus llamados de acción y actuar consecuentemente, ¿no? Em, no separan, en efecto, y un poco en consonancia con el compañero, fronteras arbitrarias, ¿sí? Y esta es una situación, la que estamos viendo, la coyuntural, el genocidio que está en curso, es una situación de tremenda gravedad que no podemos solo ver, ¿sí? Tenemos que hacer algo al respecto y podemos hacer algo al respecto. Y no solo en estos momentos de conflicto más intensos, sino en momentos en los que esto pasa a ser parte del paisaje. Entonces sí, me acerca no una como similitud, no me siento como un palestino o una palestina, no es la empatía propiamente dicha la que me lleva a ser solidaria, no son los paralelos entre el contexto colombiano y el contexto palestino lo que me lleva a ser solidaria, sino el hecho de que hay una injusticia. Y donde sea que haya injusticia, pues hay que hacer algo al respecto, porque no vamos a ser libres hasta que todas seamos libres. Es como la convicción que me lleva a participar en este movimiento. No obstante, un poco en el estudio del militarismo colombiano, pues puedo encontrar con mis compañeros y mis compañeras unas conexiones claras con el militarismo israelí, ¿no? Y la represión en todas las partes del mundo. Y el modelo que promueve, el modelo militar que promueve Israel en América Latina ha sido y sigue siendo extremadamente dañino, sobre todo para las luchadoras y los luchadores sociales, ¿no? La represión, las armas, la inteligencia militar que ha conllevado y que ha tenido como resultado mucha violencia en América Latina viene en gran parte de Israel y de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, hay en efecto conexiones entre la violencia, conexiones entre la dominación colonial en Palestina y las dictaduras en América Latina y en el caso colombiano el conflicto, entonces el conflicto armado. Entonces sí, como se entrelazan las razones, ¿no? No está separada una de la otra. Y pues básicamente es más o menos la razón por la que entré al movimiento. Bueno, yo soy Cristina Pioca. Mi relación, o sea, mi relación con Palestina tiene que ver, por una parte, que mi socialización política en la década de los 80, principios de los 90, estaba muy vinculado con la solidaridad, más bien con Centroamérica, con El Salvador, con Nicaragua. Yo soy austriaca, entonces ahí también el tema tanto de Israel como Palestina atraviesa todas las discusiones. Como saben, o sea, Austria fue también parte del Tercer Reich. Muchos austriacos colaboraron con el exterminio, digamos, del pueblo judío, pero también de los gitanos, de los pueblos eslavos, ¿no? O sea, que fueron asesinados en los campos de concentración, ¿no? Entonces, obviamente, actualmente también la política de Austria es apoyar a Israel, criminalizar al BDS y en general a la solidaridad con Palestina, pero también Austria es el país donde, digamos, justo en la década de los 70, 80, el primer ministro, el canciller de Austria, Bruno Kreisky, un judío antisionista,
hizo, digamos, acercamientos a los países árabes y fue, digamos, no sé si amigo, pero sí muy cercano a Arafat, justo para también promover la causa palestina en Europa y dentro de la internacional socialista en la década de los 70, 80, ¿no? Entonces son como muchas emociones encontradas que tienen que ver con el tema de Palestina, pero sobre todo, digamos, yo digamos, tengo este pasado de solidaridad con los movimientos de liberación nacional en Centroamérica. Ahí también estaba siempre presente la colaboración entre las organizaciones de liberación nacional en Palestina con las organizaciones de El Salvador y también, digamos, de Nicaragua. Y también yo me he dedicado más bien en la academia a estudiar justo estas redes de solidaridad. Y después, digamos, del 7 de octubre y también con el incremento, digamos, de la violencia y el genocidio en Gaza, también, digamos, decidí de que si uno estudia 20 años la solidaridad y no la pasa a la práctica en el momento, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, un poco eso es la razón también por promover dentro del Instituto Mora, en el que yo soy académica con compañeros estudiantes y académicos y trabajadores, la solidaridad, digamos, con Palestina y, digamos, el boicot, sobre todo también a empresas que, digamos, están presentes en nuestro instituto, en las computadoras y todo esto. Bueno, ¿qué tal? Agradecer, Fernando, Karina, la invitación al Instituto Mora también, tener esta posibilidad. Mi nombre es Germán Romano. Yo hago parte del movimiento de boicot, de desinversión y de sanciones. Ahora vamos a conversar un poquito sobre eso, pero tomando la premisa de cómo llegamos a la solidaridad con Palestina. Yo escribía sobre internacionales en medios populares y bueno, a partir de este horror, ¿no? Que se inició hace 77 años, digo, ahora es la magnificación de ese horror que se inició hace 77 años, fue, ¿qué puedo hacer? No voy a decir la edad, como dijo Alberto, o los años, pero en su momento hicimos Jóvenes con Palestina, así que se imaginarán el tiempo. Y bueno, y a partir de ahí tomamos como premisa estas acciones no violentas desde Palestina, y esto es importantísimo, porque el movimiento de boicot, de desinversión y de sanciones es desde Palestina, porque hablamos mucho sobre lo colonial, lo decolonial, ¿no? Pero es importante qué acciones y desde dónde, ¿no? A qué llamado nos sumamos. El BDS desde el 2005 se formó la mayor coalición de la sociedad civil palestina y llama a hacer acciones no violentas de boicot, de desinversión y de sanciones. Y eso fue lo que encontré como respuesta a este horror que están haciendo contra el pueblo palestino. Así que para arrancar, y como decíamos, es boicot, desinversión y sanciones. Y es llamar a la acción a estas acciones no violentas. Y después también, digo, porque nos cargamos mucho con todas las imágenes, con lo que sucede cotidianamente en este genocidio televisado en vivo. Así que quiero invitarles a que se escuche desde aquí, pero también en todo el mundo, ¿dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. Y eso es un poco, gracias. Y eso es un poco lo que se promueve desde el BDS, llevar estas acciones de boicot, de desinversión y de sanciones. Particularmente ahora el pedido de sanciones es importantísimo, el embargo militar en este momento, que no haya embargo militar bilateral, que no se le venda absolutamente ninguna arma a Israel que utilice luego en este genocidio televisado contra el pueblo palestino, pero no comprarle tampoco ninguna arma a Israel, porque eso también es una forma de apoyo al genocidio y buscar cuáles son esas complicidades, y por eso están los compañeros allí, quienes quieran adherir al comunicado desde Palestina que leyó Karina, y quienes quieran adherir como espacios libres de apartheid, que es lo que escuchábamos, al compañero desde Ecuador, que hay 33 organizaciones en Ecuador y que van a ser muchas más. Bueno, quienes quieran adherir, está allí la mesa, así que les invitamos para que se puedan sumar. Bueno, hay un montón para decir después respecto de lo que mencionaba Alberto, de el militarismo, y bueno, y también Lu,
del militarismo israelí en América Latina. En su momento se hizo un informe y hace menos de un mes Al Jazeera hizo un informe, nos entrevistó a personas que participamos en esa investigación, así que bueno, ahí detalla también las consecuencias en estos territorios, pero a nivel global. Así que bueno, no quiero extenderme mucho, gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha? Hola. Sí. Mi nombre es Juan David Echeverry. Yo soy historiador de la Universidad de Antioquia y candidato a doctor de la UNAM. Lo digo porque es bastante, digamos, relacionado con cómo llegué a la cuestión de Palestina. Yo creo que fueron muchas coincidencias bastante particulares. En primera medida, pues yo recuerdo pocas noticias de la adolescencia y de la infancia, entre ellas, por ejemplo, el asesinato de Garzón. Fue una de esas como que se me quedó así grabado desde la mente y todavía recuerdo mucho el noticiero incluso. Y otra fue precisamente, por ejemplo, las noticias sobre la segunda intifada, donde pues las clásicas imágenes de los palestinos luchando contra los tanques, con piedras y demás. David contra Goliat, pero al revés, por decirlo de alguna manera. Y a partir de eso, pues yo se quedé siempre con esta duda de, bueno, ahí está pasando algo, ¿qué está pasando? Pero todavía no tenía como la madurez suficiente para llegar a una conclusión, digamos, frente a eso que estaba pasando. Ya después, cuando llegué a la universidad, tuve la oportunidad de tomar una clase acerca de lo que se llama la clase, me acuerdo mucho, que se llama Conflicto Palestino-Israelí. Fue mi primer acercamiento a todo el tema. Y dentro de esa clase, mi trabajo final fue hacer una comparación entre las leyes que se aplicaban en Cisjordania y las leyes del apartheid. A partir de eso, pues yo dije como, oh por Dios, aquí sí está pasando algo de verdad, esto está muy complicado. Y curiosamente al mismo tiempo me había acercado a varios textos de Erich Hobsbawm, porque a pesar de que yo en la Universidad de Antioquia tuve grandes maestros y tengo que agradecerles mucho a ellos esto, yo siento que de alguna manera se hacía un énfasis muy importante en que los historiadores tenemos un gran compromiso con el pasado y evidentemente tenemos un gran compromiso con el pasado. Pero Hobsbawm en uno de sus libros, entonces no recuerdo cuál es exactamente, estaba tratando de acordarme, pero no recuerdo cuál es, y él decía que los historiadores, más que un compromiso con el pasado, tienen un compromiso que no pueden evadir con el presente, precisamente. Y a partir de eso, yo empecé a acercarme más al caso palestino y decir que precisamente no hablar de Palestina, pues sería un error, digamos que como historiadores no podríamos solventar en ningún momento de la historia como tal, por ese compromiso que tenemos con el presente. Luego de eso, pues la UNAM me abrió las puertas y tuve la oportunidad de hacer mis investigaciones acerca de Palestina y así me fui articulando entonces a lo que es la investigación sobre Palestina. Entonces, creo que fueron bastantes coincidencias, pero pues al final bastante afortunadas, pues que hubiesen sucedido, no tanto por lo que estaba pasando, pues, pero digamos, fue bastante particular mi acercamiento pues a Palestina. Muchas gracias. Hola a todos, todas, todes. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo soy Fernando López. Bueno, estudié la carrera en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y hago este señalamiento porque mi acercamiento a la causa palestina es como un proceso de buscar entrelazar este perfil académico con cierta maduración, diría yo, de una conciencia política en contra de las injusticias, retomando lo que mencionaba Lu hace un momento, ¿no? Al igual que Juan David, yo tenía muchas referencias de la situación en Palestina, la segunda intifada, los asentamientos ilegales, pero como sin tener la conciencia profunda de lo que implicaba esto para el pueblo palestino desde la imposición de la partición de su territorio, ¿no? Y creo que al igual que muchas colegas, ha sido estas escaladas de la violencia genocida las que nos han dado como un golpe en la cara para decir, bueno, hay que dar un salto más. Y en mi caso yo lo recuerdo muy bien, fue la Operación Plomo Fundido en 2008, 2009, no recuerdo el año exactamente. Esas imágenes de los ataques con fósforo a las escuelas y a las infancias palestinas fueron algo que me hicieron abrir los ojos respecto a esta situación y me empecé a involucrar o vincular a pequeños colectivos que había en Ciudad de México,
de denuncia sobre las agresiones israelíes. Y en esos colectivos también se hablaba un poco de la Revolución Cubana, de otras causas propias del tercermundismo, del antiimperialismo, y fue como donde hice clic de, bueno, vincular o tratar de indagar en qué medida Palestina se puede vincular como tema de investigación con América Latina, ¿no? En qué medida el genocidio en Palestina nos interpela, por qué nos debe interpelar. Y a partir de ese momento, parte de mis investigaciones fueron en esa dirección, entendiendo que no es solamente, digamos, un ejercicio profesional lo que compete, sino que también es un compromiso político y ético contra una de las mayores atrocidades que nos ha tocado vivir y asistir, como decía Germán, un genocidio en televisión, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, lo que me interesó sobre todo es indagar cómo las izquierdas revolucionarias, pero también algunos actores de derecha en América Latina se han posicionado respecto a Israel, a Palestina y el genocidio que se está librando con una perspectiva histórica y hasta la actualidad, ¿no? Así es como yo llegué a interesarme por la cuestión palestina y actualmente también doy clases en la Universidad Autónoma Chapingo, que es una universidad con perfil agropecuario en México, campesina, pero que tiene bachiller. Entonces eso me ha presentado también un reto, cómo enseñar, cómo hacer que jóvenes, muchas veces niños de 15 años, puedan acercarse al genocidio y bueno, en general un público no especializado como el que ya encontramos en las universidades, ¿no? Por el momento sería todo. Gracias. Sí. Sí, sí. Bueno, después de esta breve presentación, vamos a lanzar algunas preguntas detonadoras a todos los miembros de este panel. Por cuestiones de tiempo, les comento brevemente, se organizaron estas preguntas en 3 módulos con una duración aproximada de 15 minutos. Este primer módulo, el moderador, por tanto, policía del tiempo, seré yo. Posteriormente, el segundo módulo moderará Juan David y el último está Cristina, ¿no? Entonces, bueno, el primer módulo, para ser breve, se pensó en una perspectiva un tanto académica, pero también de activismo sobre lo que significa estudiar o investigar Palestina en América Latina, pero también las acciones o la presencia israelí en nuestra región. Entonces, una primera pregunta consistiría para todos ustedes, quien desee responder, ¿cuáles son los retos que significa estudiar Palestina, investigar desde la academia, desde la militancia, desde el periodismo Palestina, pero también las acciones de Israel en nuestra región, pensando que estas investigaciones suponen retos no solamente en cuanto al acceso a fuentes, sino también epistémicos, pensando que el estudiar Palestina significa también desmontar la narrativa sionista israelí, sobre todo en los últimos años lo hemos podido visualizar, en la cual utilizan los medios de comunicación, pero también sectores del gremio de la academia, para difundir una imagen empática con el sionismo que de trasfondo busca justificar su expansionismo y el genocidio contra los palestinos. Ahorita, por ejemplo, lo mencionaba nuestro compañero Alberto, esta situación que se está presentando en el sur de México, donde ex soldados israelíes y por tanto criminales de guerra hacen voluntariado en espacios vulnerables, escuelas indígenas, situación que no solamente se está presentando en México, sino que también sucedió ya en Colombia y se ha presentado en Chile. Entonces, digamos, esa sería una primera interrogante, esos desafíos epistémicos
y otros que pudieran encontrar en su andar sobre lo que significa estudiar e investigar Palestina, pero también al sionismo israelí, ¿no? Bueno, pues esta pregunta creo que es muy buena, es un gran motor para arrancar desde nuestro sector académico. Creo que para empezar, una de las cosas a las que yo quisiera apuntalar es la importancia de seguir abriendo estos temas de investigación. Me parece que justo uno de los primeros con los que yo me encontré fue con uno de Fernando y justo el informe de BDS, y que realmente había sido muy complejo acercarse a la información de la presencia en América Latina. Normalmente, pues me había encontrado con unos trabajos paulatinamente, pues más de orden periodístico, pero de orden académico, pues realmente han habido muy pocos. Yo arranqué realmente desde la rabia, desde la tristeza, desde el dolor, una investigación hace unos año y medio más o menos, bueno, me costó justo entrar como metodológicamente, me costó mucho entrar como desde qué postura vamos a entrar en una escuela de pensamiento historiográfico, principalmente porque mi interés era tratar de vincular la historia de la presencia de el armamentismo israelí, el militarismo israelí, incluso la industria armamentística israelí en el continente. Pues yo me preguntaba mucho cómo darle este sentido que no sea solo de divulgación, sino cómo meterlo en un debate pues realmente de orden académico. Pasé por muchos debates personales, muchos debates incluso con la doctora Cristina, me ayudó mucho Ana Karen también para poder entrar en estos diálogos. Y pues claro, me di cuenta pues la importancia de pues entender cómo es que en la historiografía se ha estudiado mucho más, tal vez desde nuestros sectores, cómo es que se han articulado los internacionalismos, la solidaridad entre pues, las izquierdas, como bien mencionó ya Fer, pues en el caso cubano, el caso nicaragüense, son históricos, lo hemos estudiado. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones los internacionalismos autoritarios terminan siendo muy difíciles de estudiar. O sea, por ejemplo, la Operación Cóndor, obviamente la conocemos, pero creo que a veces acceder a esos archivos no es fácil. Lo mismo sucede con el caso de israelí. Es muy difícil acceder a los archivos. Creo que lo más los archivos más ricos con los que me he encontrado han sido, por ejemplo, el de esta organización CIPRI de Estocolmo, el Instituto de Estocolmo para la Paz. Tiene unos archivos muy interesantes, muy importantes, pues para entender cómo es que se han ido solventando los procesos de armar a los distintos ejércitos en distintos momentos, qué coyunturas atravesaron esos momentos. Por ejemplo, ahí el debate histórico de, pues incluso como medio los debates que son súper importantes seguir teniendo. ¿Qué significó el gobierno de Carter, por ejemplo, en el 78, que de cierta forma negó, cerró la llave del armamento supuestamente a las dictaduras en América Latina? Y pues justo ahí da mucho el campo de voltear a ver de dónde están viniendo ahora las armas. Y pues bueno, ahí no, campo de investigación sigue estando muy abierto todavía dentro del el tema de las fuentes. Pues me pude encontrar mucho de que casi el 95% de las fuentes están en inglés o están en hebreo. Es muy difícil realmente poder acceder a fuentes primarias o a fuentes realmente confiables en nuestro idioma. Ahí pues justo es uno de los temas a los cuales yo me he enfrentado. Sin embargo, creo que también es difícil un primer acceso justo por este caso. Mucho del trabajo, los primeros trabajos que me encontré, pues no tenían una suficiente citación. Me costó mucho ir paulatinamente encontrando eso. Sin embargo, pues justo
me di cuenta de que las piezas estaban muy sueltas y creo que es bien importante ir amarrando un poco estos cabos sueltos que se encuentran en la región latinoamericana. Por ejemplo, creo que uno de los trabajos donde más se puede encontrar el agrupamiento de estos participaciones, principalmente en las dictaduras, es el que realizó BDS, en donde, pues bueno, podemos encontrar pues realmente la presencia en Ecuador, que venden armas, que venden aviones de contrainsurgencia, que entrenan militares. Tenemos el caso igual de Honduras, donde estuvo la sede de la Mossad, pero se sabe poco al respecto. No hay realmente como muchos archivos, o hay que profundizar, más bien, creo eso es lo más importante. Hay que profundizar, hay que seguir rastreando esos archivos. En el caso igual de México, ha sido muy relevante. Recientemente salió el informe de la Verdad y Justicia de la guerra, la llamada Guerra Sucia, y en el cual, pues bueno, también es muy relevante voltear a ver cómo existen esas piezas sueltas que nos van diciendo cómo pues también hubo esa presencia. Sin embargo, creo de que nos encontramos ante esta gran tarea de seguir hilando un poco como estos tejidos. Y bueno, y además de la presencia explícitamente militar, en el caso de las dictaduras es muy importante también voltear a ver qué otros ejercicios, qué otras presencias hubieron, porque no solo fueron las en este sentido pues tan estricto con el que solemos voltear a ver las dictaduras. Yo me encontré en el caso guatemalteco algo muy interesante que considero que es un campo que está muy abierto todavía a la investigación. Existen fuentes importantes, pero que no son todavía, siento que hace falta todavía alcanzar algo más, sobre la presencia, por ejemplo, de el sector agrícola, en el cual pues se buscó generar incluso proyectos también de reordenamiento del sector productivo, que pues en el caso de Guatemala se tradujo en la construcción de los mal llamados polos de desarrollo, que fueron campos de concentración donde se metió a la población maya en la época del genocidio, y que pues bueno, un poco lo que lo que he ido observando es que hay una presencia muy directa de vínculo con este sector, y que supongo de que hay archivos todavía muy importantes que hay que consultar de esa época. Bueno, creo también de que es bien relevante seguir con los testimonios, porque en ese momento los movimientos de liberación ya sabían de la presencia de Israel, lo tenían muy seguro, muy claro, sabían de la importancia general, el internacionalismo con Palestina. Ahí, por ejemplo, el testimonio de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca ya tenía denuncias muy claras desde esa época de lo que estaba sucediendo. Y creo que una de las cosas que, por ejemplo, Fernando tiene unas investigaciones muy relevantes de cómo también ya existía una conciencia muy fuerte que se fue generando a través de la internacional, pues de la tercera del internacionalismo que surge en Cuba. Empieza paulatinamente a avanzar la causa la causa palestina en América Latina. Las migraciones palestinas es otro de los campos que es bien importante seguir investigando, en el cual, por ejemplo, en el caso de Centroamérica son migraciones súper grandes que existen. También ahí, pues un poco a veces es difícil pensar desde América Latina fuera de las fronteras que ahora existen en Medio Oriente, pero pues justo, o sea, en el Líbano, Palestina, pues a veces pues les costó durante mucho tiempo pensarse en temas de fronteras. Entonces, por ejemplo, las migraciones libanesas siguen siendo muy importantes. Hablábamos hoy en la mañana en una mesa de cómo en la triple frontera entre Paraguay, Uruguay y Brasil, pues esta presencia libanesa ha servido para justificar narrativas muy graves que tenemos que desmontar, porque son narrativas que hablan de una supuesta presencia de terrorismo, presencia de Hezbollah, que ha justificado de que hayan recorridos constantes de líderes del Mossad en nuestra región, en lugares sumamente estratégicos. Por ejemplo, en la Triple Frontera es
uno de los lugares donde mayores recursos acuíferos concentra en el mundo. Y pues a mí no se me hace coincidencia de que quieran tener esta presencia. Entonces, yo creo de que no solo en términos de la historia, sino también en términos del tiempo presente, es fundamental seguir avanzando con estas investigaciones. Y una de las cosas que mencionó Fernando, ir desmontando mucha de la narrativa. Una de las cosas con las que pues desde Chiapas me he encontrado, pues justo esto que ya mencionó de la presencia de turistas que acaban de terminar su servicio militar, que están haciendo gira dentro de las escuelas chiapanecas para tratar de convencer a los jóvenes. No es nada descabellado porque de cierta forma en muchos lugares ya existe una apertura de parte de algunas iglesias, algunas siglas que pues hasta incluso me llama la atención que se hacen llamar hijos bastardos del sionismo, hijos bastardos de Israel, que le dan mucha cancha, mucha apertura. Hay una narrativa que sigue reproduciendo, pues de cierta forma la narrativa sionista, y a la cual pues es bien importante irla desmontando, no solo en lo académico, sino también un poco esto de bajarlo a lo popular, traducirlo a las radios, traducirlo a la población pues de a pie, de la calle. Creo que eso es súper importante. Entonces, un poco para cerrar, ya vi de que viene mi minuto. Para cerrar, pues bueno, creo que es bien importante, además de la solidaridad internacionalista con la causa del tiempo presente, que es acabar con el genocidio contemporáneo, es también desmontar la narrativa desde nuestros territorios y desmontar la presencia que están teniendo en nuestros territorios, ayudar a que la población deje de verlo como un ingreso, por ejemplo en Chiapas, como un ingreso de turismo, como un ingreso, pues también de la posibilidad de generar algunos distintos tipos de negocios en general. Entonces un poco por ahí la dejaría. Bueno, voy a ser muy breve. Para mí es fundamental esta pregunta y también es cómo quienes no somos ni académicas ni académicos nos acercamos y también cómo estos espacios académicos se acercan a los espacios políticos. El informe del 2018, es del 2018, el informe lo hicimos entre varias compañeras y compañeros del movimiento de BDS, y la realidad es que en muchos casos tuvimos que aprender a ser académicas y a ser académicos, ¿no? Entonces, digo, ese trabajo conjunto, y más que nada, digo, el panel anterior que organizaron, hiper interesante, y las cosas y las preguntas también que surgían, y un poco es eso, ¿no? Es como, bueno, la investigación, lo que se investiga es político, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a investigar? Pero también eso, que lo que se investigue también sea algo que alimente a los movimientos políticos. Había una compañera de Costa Rica, por ejemplo, y en Costa Rica, en pleno genocidio televisado en vivo, el gobierno de Costa Rica quiere firmar un tratado de libre comercio con Israel. Estamos haciendo una campaña de boicot, de desinversión, de sanciones, digo, este movimiento, como decíamos antes, desde Palestina, que toma como referencia lo que fue la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, y estamos haciendo la campaña para que no se firme ese tratado de libre comercio. Que lo están vendiendo, seguramente, compañera, vos lo podés comentar mucho más, pero lo están vendiendo desde diferentes lugares, entre uno de ellos desde un lugar de la importancia de ese tratado de libre comercio, uno que es terrible por las armas, y ahí ya no tenemos dudas, armas, sistema de vigilancia, control, de hecho te regalan miedo para venderte seguridad, ¿no? Es como esto que mencionabas, compañeros, ahí de la triple frontera, y otro es por el agua, y por agrotóxicos, ¿no? Entonces, digo, hay las investigaciones que se puedan hacer desde Costa Rica, que también sirvan para decir, che, rechazamos el Tratado de Libre Comercio, primero porque no vamos a ser cómplice de ese régimen genocida. Pero a su vez, que nos quieran poner empresas que son las que le roban el agua al pueblo palestino, que lo venden con, que en el desierto se hizo, no, bueno, ejemplo Mecorot, que hay una campaña que se viene haciendo, y después con el tema de agrotóxicos. Bueno, cómo la investigación de agrotóxicos después también en esa interseccionalidad hace que pidamos que no se firme el TLC. Así que bueno, quería ser breve. Pues yo quisiera decir dos cosas.
Yo quisiera decir dos cosas bastante breves. Una es, digamos, desde la academia, qué dificultades se plantean a la hora de estudiar Palestina. Yo creo que es bastante complejo en muchas ocasiones. Yo creo que, y hay que decirlo, la censura entre las universidades es bastante importante. O sea, a mí ya me ha pasado varias veces que me cancelan eventos, por ejemplo, incluso eventos que no son tan directamente políticos, aunque volvemos a lo mismo, todas estas cuestiones son políticas al final del día, pero por ejemplo que se centran en la poesía como una forma de, digamos, resaltar ese papel de la resistencia palestina y demás, pero digamos desde la poesía como tal, desde el arte y demás, y aún así me he enfrentado pues a que sean cancelados en universidades directamente, que uno creería que no, pero pues ahí está. Otra cuestión es también, por ejemplo, a la hora de abordar la presentación de ciertas cosas. Yo personalmente tuve en la maestría la experiencia de tener que enfrentarme, pues, por ejemplo, a uno de los lectores en donde había, pues, como ataques constantes de que entonces eras nazi por lo que decías y que este tipo de cosas se van a ir enfrentando, vas a tener que aprender a responderlas porque de alguna manera yo también aprendí el hecho de que pues es algo que va a suceder y que vas a tener que aprender a afrontar y a responder y a hacer las cosas y entonces también te compromete como académico a no quedarte como en la superficie, sino a tener que investigar más y a tener que documentarte y hacer las cosas de una manera mejor porque siempre hay muchas veces como esa barrera inicial y también un miedo intrínseco pues de las mismas instituciones a, digamos, después recibir un boicot y demás por parte de ciertos lobbies, por ciertas personas bastante influyentes que pueden empezar a influir, pues, digamos, dentro de las decisiones de la universidad. Eso por la parte académica y ya, digamos, también por la parte, digamos, de América Latina. Yo creo que también hay una cuestión y es que yo creo que nosotros muchas veces hemos evadido buena parte de nuestra propia historia. Yo creo que afrontarnos con Palestina y con el genocidio sobre los palestinos es afrontar buena parte de nuestra historia, porque si nosotros recordamos después de, mayormente después del siglo XIX, pues que ya se forman nuestros respectivos países, empiezan a haber muchísimos genocidios en contra de la población indígena que no tuvieron el nombre de genocidio como tal, que no se reconocen como genocidios al día de hoy y que investigar Palestina, afrontar Palestina, mirar Palestina es tener que decir, oh, aquí detrás de nosotros tenemos un montón de cosas todavía por resolver y por hablar, que no conviene mucho para muchas personas hablar, pero que están ahí y que en algún momento pues vamos a tenerlos que decir. Por mencionar algo, pues podemos tener la guerra contra los indígenas del norte de México, los yaquis específicamente, por ejemplo, la guerra contra los indígenas del Amazonas en Brasil, Colombia y todos los países pues que tienen el Amazonas como tal, y son cuestiones que nos tocan directamente y que son incómodas para nuestros gobiernos, que son incómodas incluso para una parte de nuestras sociedades, y por lo tanto, pues yo creo que ahí viene también, digamos, la importancia de hablar desde América Latina sobre Palestina. Sí, yo quería señalar dos cositas muy, muy, muy breves. De hecho, quería que Germán hablara primero para que mencionara el informe. El informe es público, lo pueden consultar. Insisto, es un poco revisar el militarismo israelí en América Latina, viendo el asunto del comercio de armas, por ejemplo, algunas cosas relacionadas con convenios, y ahí uno puede rastrear de una manera rigurosa, sistemática, a distintos actores, qué han hecho, en qué años, siguiendo qué políticas, para qué fines. O sea, creo que es un insumo muy útil y es un insumo que se hizo pues muy juiciosamente. Yo quería un poco señalar una cuestión relacionada con las dificultades de investigar sobre Palestina y en general sobre genocidio en la academia. Em, Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, he tenido un acercamiento a un campo emergente en la academia que se llama el campo de los estudios de genocidio y que se dedica a estudiar esa cuestión y la manera en que se ha manifestado a lo largo de la historia. Sobre todo es un fenómeno moderno porque la conceptualización fue moderna y en distintas geografías, incluyendo América Latina, pero, y este es como un elemento central y creo que un poco hacia allá va mi punto, em, pero esta atención a,
digamos, los genocidios coloniales, como se han llamado, es muy reciente. Eh, el mismo concepto, como fue luego tomado por los estados y luego, digamos, puesto en la definición que está en la Convención de Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de 1948 de las Naciones Unidas, excluye estos genocidios a los que apenas ahora se le está prestando atención. Em, y esto está relacionado profundamente con el caso de Palestina, no solo por las discusiones que se han dado a partir de octubre del 2023 sobre si lo que está sucediendo constituye o no un genocidio, además sobre si vale la pena ser estudiado como tal. Es una cuestión que está relacionada con eso precisamente porque eh, una definición excluyente no nos permite, no nos permite estudiar, digamos, el fenómeno así y las cosas por su nombre, ¿no? Es como importante tener eso en cuenta. Y eso es un desafío que ya existía en ese campo. Y es una disputa que ya se estaba dando en ese campo, que la estaban agenciando distintos académicos. Estaban diciendo, no, miren, la definición legal no nos deja ver las dinámicas de violencia en Palestina. Y no solo en Palestina, no nos deja ver lo que sucedió en Guatemala en el siglo XX. Y no nos deja ver esto y no nos deja ver lo otro. Esa configuración de esa definición fue política. Fue un acuerdo entre los estados que deliberadamente querían dejar a un lado unos casos de violencia en masa porque iban a ser ellos culpables, luego iban a ser culpabilizados por ese ejercicio de la violencia. Entonces, eso es importante como tener en cuenta en general cuando uno se acerca a cualquier tema dentro de lo académico. A partir de qué definiciones estamos elaborando nuestros casos, nuestros estudios, cómo esas definiciones excluyen a ciertas poblaciones y por qué razones excluyen a esas poblaciones. Y además, y ya fuera del campo de los estudios de genocidio, nosotros tenemos ideas sobre el otro, en este caso sobre los palestinos y las palestinas del mal llamado Medio Oriente, que también configuran la manera en que nos acercamos al objeto de estudio. Eh, tenemos una idea, por ejemplo, de víctimas perfectas, tenemos una idea de que ese otro es un salvaje, de que ese otro es un terrorista, de que ese otro es propenso a la violencia, etcétera, que de entrada limitan los estudios y limitan el potencial de lo que podemos estudiar y que eso hay que deconstruirlo antes de empezar a, a investigar, ¿sí? Y esas narrativas son muy inconscientes, uno no lo cree y están presentes y circulan en los medios de comunicación y circulan en la academia y eso es parte de lo que hay que hacer y es un desafío y es un reto grande, ¿no? Acercarse al otro, un poco escuchando al otro, ¿no? Leyendo al otro directamente, tiene dificultades, además, una barrera lingüística importante. Pero bueno, son desafíos que vale la pena pues tener en consideración y que vale la pena tratar de superar, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil? ¿No lo vamos a estudiar? No. De hecho, sí hay que hacer el esfuerzo de poder tener acceso a los archivos, etcétera. Los moderadores siempre tenemos este papel de policía. En Argentina decimos se te cayó la gorra. Cuando Bueno, ya para cerrar más este módulo y pasar al siguiente por las cuestiones de tiempo, me gustaría rescatar dos cuestiones que inclusive podríamos dejar para futuras reflexiones. Una, la idea en esta vinculación que me parece urgente y necesaria de activismos y académicos, pensar en algún repositorio conjunto, ¿no? Que BDS, académicos, formen alguna suerte de red y suban a ese espacio todo lo que tengan información sobre la cuestión de Palestina en América Latina para su consulta pública. Me parece que ese sería un primer punto. Y otro, retomando lo que mencionaba Juan David, algo a lo que sobre todo desde los hechos del 7 de octubre es muy común, es estas campañas de censura y hostigamiento que muchos y muchas académicas han padecido por parte de
colegas, medios de comunicación, que bajo la equiparación de antisionismo como antisemitismo, nos acusan de estar queriendo generar un nuevo holocausto contra los israelíes por apoyar a Hamas, ¿no? Entonces, eso nos pone en un terreno, y con esto voy cerrando, donde hay que pensar que así como existen estos grupos de colegas que tienen la agenda sionista bien clara y la difunden, y son los que nos han agredido en varias ocasiones o nos han intimidado en redes sociales por lo general, no quiero andar más, podría hablar de mi experiencia personal, pero bueno, el punto es que esto nos debe invitar a pensar que el estudio de Palestina tiene ese componente político que ya se había señalado. No se trata únicamente de denunciar, sino de utilizar el pensamiento crítico para analizar realidades complejas que afectan a nuestros pueblos, ¿no? Y en ese sentido creo que las siguientes preguntas de los siguientes módulos ayudarán a profundizar en estas discusiones sobre el vínculo de activismo y academia, ¿no? Bueno, entonces agradezco mucho a todos por sus respuestas. Yo creo que hemos tenido una primera sesión bastante interesante, una primera parte bastante interesante. Y entonces ya podríamos empezar con esta segunda parte que, digamos, responde a la pregunta, ¿por qué no se debe dejar de hablar de Palestina? Yo creo que, digamos, esto es muy importante, esa pregunta es vital en realidad, porque muchas veces hemos escuchado que lo que pasa en Palestina tiene ecos en otros lugares del mundo, y no solamente pues, en América Latina, sino en todo el mundo en general. Pero yo creo que de ahí se parte, digamos, de una apreciación bastante limitada, porque yo creo que no solamente son ecos, yo creo que retumban de una manera bastante alarmante incluso dentro de nuestros países, en la medida de que ya hemos visto, por ejemplo, cómo lo que se va articulando y se va probando como un laboratorio de la ocupación en Cisjordania y en Gaza, pues se va aplicando poco a poco dentro de los diferentes países en los que vivimos, y van planteando un modelo ideal de sociedad organizada a través de la vigilancia, el control, la represión, entre otras cuestiones. Y por eso, pues también quería articular esto con una segunda parte de la pregunta, que sería, entonces, ¿cómo visibilizar este genocidio a las personas comunes y no solo dejarlo pues como en discusiones alrededor de la academia y demás? Y para iniciar la discusión quisiera compartirles, por ejemplo, algo que yo creo que a mí me llamó mucho la atención respecto a cómo se está manejando en redes sociales toda la cuestión de Palestina, y es que una vez buscando en YouTube, viendo cualquier cosa, llegué a un canal de YouTube y encontré dos personas hablando sobre lo que está pasando en Palestina, y uno de ellos le dijo al otro, pero es que total, los aliados utilizaron los bombardeos sobre ciudades como Dresden para vencer a los nazis. ¿Por qué los israelíes entonces no podrían bombardear Gaza para, digamos, vencer a Hamas, que es el grupo terrorista que decía más, decía este chico? Y yo decía por dentro, primero, pues que tu ejemplo es bastante particular, y segundo, ¿en serio escoges Dresden para tu ejemplo? Tal vez el crimen de guerra más claro que puedas determinar dentro de Europa. Y acá yo creo que tú, por ejemplo, nos podrías compartir un poco esa visión frente a eso que sucedió. Y es porque precisamente les digo, no son ecos, sino que son gritos bastante alarmantes para lo que sería el modelo de sociedad que nos puede esperar en el futuro. Y con esto ya doy paso entonces a quien quiera participar. Bueno, primero mencionar que en este genocidio de televisión en vivo contra el pueblo palestino en Gaza, inclusive más como se miden esas cosas de asesinar en términos de bombas, y es mayor que el de Dresden inclusive. Bueno, son preguntas hiper interesantes, y respecto de, o sea, cómo no dejar de hablar de Palestina y lo que está sucediendo en este genocidio televisado en vivo. Me parece que también estamos en un momento bisagra de la humanidad, de esta especie, respecto de qué vamos a hacer en un genocidio televisado en vivo, cada uno y cada uno de nosotros. Eso me parece fundamental, ¿no? Me parece realmente cómo vamos a salir como humanidad, como especie, qué construcción vamos a hacer respecto de la respuesta que damos frente a un genocidio televisado en vivo. Pero además de la información, para mí hay otra pregunta, que es, ¿qué vamos a hacer? Porque también
y eso es lo que viene a proponer las campañas de boicot, de desinversión y de sanciones. Que frente a este genocidio televisado en vivo y frente a esa tristeza, frente a ese dolor, frente a esa rabia de estar asistiendo a este momento, es, bueno, tenemos opciones, tenemos acciones para hacer, que son llamadas desde Palestina, de boicot, de desinversión y de sanciones. Ejemplo, lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo ahora, yo estoy viendo la cantidad de compañeros que están adhiriendo al comunicado de boicot académico, ¿no? Entonces, para mí no solo es, bueno, qué información, o sea, cómo compartimos la información de lo que está sucediendo, sino también qué es lo que vamos a hacer con lo que está sucediendo actualmente en Palestina. Y por eso me parece importante, digo, estas campañas que, volvemos a recordar, son acciones no violentas que podemos hacer y que tiene que ver con poner fin a todas las complicidades con este régimen genocida y de aparte contra el pueblo palestino, que es desde lo académico lo que se puede hacer, pero después también tenemos un montón de boicot económicos para llevar adelante y que después también, es súper interesante la pregunta, a mí a veces me sucede, y de hecho lo hablaba con un compañero hace poco sobre los videos de boicot que circulan. Obvio que es tristísimo lo que está sucediendo en este momento. Y entonces frente a eso reenviamos mucha información. Y yo a veces veo videos que se llaman a boicotear a muchísimas empresas que aparte, obvio, capitalismo, patriarcado, no sé, podemos hablar racismo, de un montón de opresiones estructurales para boicotear, ¿no? Digo, pero particularmente, digo, el llamado del pueblo palestino de boicot es hacer boicot estratégico a determinadas empresas y que sea global. Porque la incidencia que podemos tener allí es mucho mayor. Porque es a determinada cantidad, digo, si podemos boicotear todas, que son muchas para boicotear cómplices de genocidio contra el pueblo palestino, obvio. Pero digo, particularmente, desde Palestina nos dicen, bueno, estas son las estratégicas. Así que digo, ahí hay un punto también de qué información compartimos. Vamos a compartir, bueno, en este caso, lo que desde el pueblo palestino nos dicen, che, estratégicamente boicoteen esto. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, pero digo, preguntas hiper interesantes que da para seguir conversando. Bueno, yo también tal vez una pequeña reflexión sobre justo el tema de cómo también, digamos, invitar a personas ajenas al mundo académico de la militancia a sentir empatía. Yo creo que es empatía política, politizada, respecto al sufrimiento del pueblo palestino. Y algo que hemos hecho, por ejemplo, justo en el colectivo Mora Alto al Genocidio, es, por una parte, hacer realmente un colectivo que incorpora a profesores, profesoras, estudiantes y trabajadores del instituto, para ahí también, digamos, como que cada grupo tiene también sus vínculos específicos con sus, digamos, pares, ¿no? Y también que en las actividades que hemos hecho, por ejemplo, no sé, incluso justo el tema de juntar firmas y entonces ir realmente de escritorio a escritorio y no solamente pedir la firma para boicot, digamos, para exigir a nuestra dirección de cancelar los convenios con HP, también hablar sobre Palestina, sobre los niños, niñas palestinas, ¿no? Y, por ejemplo, yo sí me he dado cuenta que el tema de los niños y niñas, sobre todo con las compañeras que son mamás, ese tema sí funciona para, de alguna forma, a partir de esa empatía espontánea, discutir más sobre qué es lo que está pasando, por qué está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que pensar la solidaridad con Palestina también como una posibilidad de articularnos en nuestros espacios de trabajo y en nuestros espacios comunitarios para vincular otros temas que tenemos en común con la solidaridad con Palestina, ¿no? Y eso quería como que compartir. Muy brevemente, pues ¿por qué no se debe dejar de hablar de Palestina? Pues bueno, creo que principalmente esta idea de estar viendo un genocidio televisado, bueno, ya ni siquiera televisado, ya lo tenemos en el celular, viéndolo en cualquier momento, pues me preocupa mucho en que pues se pueda superar cada vez más, cada día, mientras se siga transmitiendo un genocidio, mientras no se frene, es ampliar cada vez más los límites de la crueldad, ampliar cada vez más los límites de la injusticia, ampliar cada vez más los límites de lo que estamos dispuestos a soportar.
y creo que eso puede ser muy grave. De por sí ya la situación geopolítica global está en una tensión al lo más caliente que ha estado en muchos años. Y estar dispuestos a no parar este genocidio ya, es dar la apertura que, pues bueno, ya está en Congo también, pero que se pueda todavía más potenciar, de que pueda potenciarse en Taiwán, de que pueda potenciarse en cualquier otro lugar del mundo. Entonces creo que la lucha por Palestina es una lucha por la humanidad. Y yo solo decir una cosita muy breve. Em, eh, yo considero que es vital no parar de hablar de Palestina, sencillamente pues por la obvia razón de que está sucediendo un genocidio, y que para poder detenerlo tenemos que estar enteradas qué está sucediendo y cómo está sucediendo, y así poder informar nuestra acción, y hay que por eso tenerlo constantemente en el primer plano, además porque es importante y si uno habla de algo es porque le da la importancia que merece. Eh, pero creo que también es importante pensar cómo vamos a hablar de Palestina. Em, y en clave un poco, alineada un poco con lo que dice Ger, eh, hay que, siento yo, que hablar de Palestina encaminado hacia la acción. Eh, porque claro, podemos compartir las imágenes, las vemos todo el tiempo, de hecho involuntariamente, o voluntariamente, no sé. Em, pero algo es, claro, estar informados, estar informadas, que es muy importante, y otra cosa es que eso nos lleve a, a la acción. Y hablar de Palestina también es como hablar de cómo vamos a contribuir en el cese del genocidio, cómo vamos a contribuir en el cese del apartheid, en detener la situación que se está desarrollando. Y asimismo, eh, cómo vamos a presentar a los palestinos y las palestinas y sus formas de resistencia. ¿Sí? Vamos a glorificar la resistencia armada o vamos a, sin más, o vamos a reproducir ciertas narrativas que vemos en las redes sociales o en los noticieros. La pregunta sobre el cómo es crucial. Es crucial porque eso no es solo un asunto de información o de conocimiento. La información la tenemos. Eh, y creo que corremos el peligro de perder la sensibilidad de tanto ver a gente muerta, que vemos las imágenes de la gente siendo cruelmente asesinada, ¿no? Entonces sí, pensemos un poco esta relación con las imágenes, la relación con la información y el cómo la comunicamos, pero también cómo la recibimos, ¿no? Y ojalá encaminada hacia la acción. Bueno, igual para ser breve, y pongo mi experiencia dando clases en preparatoria, bachilleres, creo que aquí es, así le dicen así en Colombia, secundarios en Argentina. En efecto, la idea es generar una empatía eh, para un sector de la población que no tiene muchas referencias y sobre todo hacerles ver mostrarles que no podemos tolerar la normalización de la violencia. Una normalización estructural que atraviesa a todos los países, pero que pueden encontrar esos espejos o formas de asociar, ¿no? A partir de las violencias que se ven, por ejemplo, en México y el genocidio en Palestina, bueno, son procesos terribles, pero a partir de ahí tratar de entender las razones y de que se den cuenta de que no se puede estar neutral ante este tipo de situaciones, ¿no? Que requieren posiciones más contundentes. Claro, Lu dice algo muy importante. ¿Cuáles son los recursos, los medios que podemos utilizar para generar esa concientización sin caer en la pornografía de la violencia, en estas imágenes terribles que revictimizan a, a los palestinos? Y digamos, en el caso de mi experiencia, me ha ayudado mucho recurrir a cómics, a novelas gráficas cortas, que para un público que va de promedio de 15 a 18 años, le sea fácil acceder, entender y procesar la información
información. Por ejemplo, esta última que sacó Joe Sacco de la guerra en Gaza, bueno, así se tradujo al español, sabemos que no es una guerra, pero así se tradujo al español el título. Este, porque justamente también hay que pensar, bueno, en mi caso, yo doy en una institución donde el 20% de mis estudiantes son de pueblos originarios, cuya su lengua materna no es el español. Entonces también están procesando información en español y como mencionaban en la mesa anterior con los activistas, eh, les dejas informes, les dejas artículos densos y no lo van a leer, no van a saber cómo procesarlos. Entonces hay que pensar también dependiendo los públicos, dependiendo los sectores sociales a los que queremos llegar las herramientas para hacerlo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por todas estas aportaciones. Yo creo que ya como para cerrar podríamos hacer 3 reflexiones. Una es que, digamos, también hay un compromiso por parte de nosotros, tanto como académicos, como ciudadanos, como personas comunes, y es que yo creo que los palestinos sí han hablado bastante fuerte de qué se puede hacer para ayudarlos, de cómo se puede contribuir en algo a lo que está pasando. Y entonces yo creo que en parte nosotros buscar esta información, acercarnos a ella y demás, y empezar a aplicarla como tal a nuestro accionar y a la forma en la que hablamos incluso con nuestras familias y demás, para cambiar ciertos idearios y a partir de ahí ir construyendo pues poco a poco, tanto con nuestro entorno como con personas más amplias como tal. Y la otra es es frente a la pregunta de, de por qué no es, por qué no se debe dejar de hablar de Palestina, pues esta cuestión de perder la sensibilidad frente a lo que está pasando, porque una vez que se pierde esa sensibilidad y no alcemos la voz por Palestina, ¿quién va a alzar la voz cuando se produzca algo similar en Colombia, en México, en Costa Rica o en cualquier país que nos es cercano a nosotros? Recuerdo mucho unas palabras acá en Colombia de cuando estaban empezando a reemerger bastante lo que eran las masacres y entonces salen a decir que no son masacres sino asesinatos múltiples y es como que sí, es interesante pero discutible. Y entonces pues ahí tenemos que la neutralidad precisamente no siempre es académica en la medida de que igualar precisamente las categorías alrededor de las que hablamos pues pueden estar, digamos, teñidas de ese hábito de neutralidad, pero al final pueden llegar a ser muy poco neutrales en realidad. Entonces yo creo que con eso podemos cerrar y dar paso a la siguiente ronda. Bueno, este bloque ya es el último, la última reflexión que justo retoma un poco algo que ya señalaste, Germán, respecto al qué es el boicot. Entonces, ahora para cerrar aquí el tema, bueno, ¿qué es el boicot académico a Israel? ¿No? O sea, ¿qué es algo que también nosotros como académicos y estudiantes podemos impulsar, digamos, en nuestros espacios? Y ahí tal vez también hablando un poco justo de nuestra experiencia en el Instituto Mora, que ahí hemos desarrollado, yo creo que como actividades en 3 planos, o no sé cómo decir, 3 líneas, ¿no? O sea, uno es la información a través de conferencias, cine, aprovechar el cine club que tiene el instituto, al que también llega gente de la colonia, para proyectar películas sobre Palestina. Una parte que ya mencioné, que es el tema de la articulación, o sea, dentro del colectivo, articularnos entre los sectores que conformamos el instituto y la articulación también con otros centros públicos de investigación que en México son instituciones vinculadas a la Secretaría de Ciencia, más chiquitos que las universidades, ¿no? Y eso también da como más posibilidad de repente a impulsar ciertas campañas, como la campaña que tenemos, que es la de espacios educativos libres de apartheid, donde en este momento estamos justo impulsando la campaña HP fuera del Instituto Mora. Ahí justo juntamos firmas entre, digamos, toda la comunidad del Mora. Tenemos la campaña en las redes y también ya nuestra directora se comprometió con nosotros públicamente de que ya no se va a, digamos, que se va a cerrar el convenio con HP y ya vamos a tener... No, todavía no, porque todavía no, nada más está este momento del compromiso y pues vamos a seguir ahí insistiendo. Pero lo que yo voy ahí es que yo tengo la sensación que en el mundo académico es más sencillo promover, por ejemplo, justo el boicot a marcas, a empresas como HP o lo que sea, pero ya cuando se habla del boicot académico, de romper
convenios con universidades israelíes, ya entra todo el hábitos académicos, ¿no? De decir, no, que eso puede ser, esto cierra canales de comunicación, esto va a, digamos, como que impedir el vínculo amistoso con, o sea, con profesores, con integrantes de la Academia Israelí que también son solidarios con Palestina, ¿no? No sé si existen, pero no sé eso, pero que ese es un poco como que el argumento ahí que escuchamos, ¿no? O sea, de que sí hay como una resistencia al boicot académico como tal, ¿no? Que es muy complicado también de repente de enfrentar en términos también discursivos, ¿no? Entonces ahí no sé si hay como reflexiones que podemos como compartir aquí también con el público. Bueno, un poco para responder a la pregunta de qué significa el boicot académico y en general el boicot que sigue la estrategia del BDS va por esas líneas. Eh, Podría definirlo así: boicotear a Israel en lo académico significa aislar y ejercer presión sobre las instituciones cómplices hasta poner fin al sistema de apartheid en Palestina. Esa es una definición muy sintética, pero entonces, ¿qué definimos qué entendemos por instituciones cómplices? Em, la academia no es un campo neutral. Sus actores están profundamente involucrados en el estado de cosas en Palestina, y eso incluye a absolutamente todas las universidades israelíes, por ejemplo. Y podemos describir de qué manera son cómplices. No solo las universidades, sino también institutos de investigación eh, eh, académica en Israel, y no solo las universidades públicas, sino también las universidades privadas, tienen vínculos con la industria militar. Por ejemplo, desarrollan tecnología militar que junto con empresas militares que luego se usa en Palestina, sea para ejercer violencia como asesinar a la gente o encarcelar a la gente o construir un muro que separa artificialmente a la gente, además que permite el anexar territorio de manera ilegal. Esa es una de las maneras en que uno puede decir, bueno, esta institución es cómplice con la situación de injusticia. Eh, Hacen y tienen una práctica que es especialmente dañina y que no la reconocemos mucho, y es normalizar la situación, pero también justificarla, eh, y un poco entrar en la práctica de epistemicidio y otras maneras de ejercer violencia por medio del conocimiento. Entonces puede ser el borramiento de la historia, puede ser el borramiento cultural, ¿sí? Esas son prácticas que tienen lugar en instituciones académicas israelíes o que son promovidas por instituciones académicas israelíes, o por ejemplo la participación en el fomento de políticas de apartheid directamente, etcétera. O sea, aquí sí la lista es larguísima de la manera como las instituciones académicas israelíes son cómplices con el genocidio, con el apartheid, con la ocupación. Eh, Hacer boicot académico, por ende, implica ejercer presión sobre estas instituciones y aislarse de esas instituciones, ¿sí? ¿Y qué es aislarse de esas instituciones? No hacer convenios, no firmar convenios académicos, por ejemplo. No tener eventos o participar en eventos promovidos por el Estado de Israel directamente o por estas instituciones cómplices. Lo que no quiere decir, por ejemplo, no colaborar con o difundir el conocimiento de un individuo en virtud de su nacionalidad, ¿no? O sea, el movimiento de BDS hace un llamado a hacer boicot sobre instituciones, no sobre individuos, con base en su afiliación étnico-religiosa, política, etcétera, nacionalidad, en fin. Eso como a grandes cuentas. Sin embargo, dentro de la academia también se pueden llevar a cabo otras acciones
que están alineadas con el movimiento BDS y que no necesariamente son boicot académico. En el caso de que, por ejemplo, las instituciones no tengan absolutamente ningún vínculo académico con instituciones cómplices israelíes académicas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, tenemos una campaña contra HP, que es uno de los objetos de boicot definidos desde Palestina. HP provee al ejército israelí, al Estado en general, de software, por ejemplo, que usan en las cárceles, de identificación, de reconocimiento facial, de las bases de datos donde guardan toda la información de los prisioneros políticos, que son todas las prisioneras palestinas. Y por eso estamos en esta campaña contra HP, y en las universidades uno puede ejercer presión para que no se compren más computadores HP, que esos son contratos de mucho dinero, de mucho dinero, con el fin de sacar a HP de Palestina, para que HP pare de darle los servicios a Israel que hacen que esto sea posible, que hacen que las cárceles, las megacárceles que tienen en Palestina funcionen. Entonces, eso por un lado. Y hay unos, por supuesto, hay unos retos muy importantes que son los argumentos que tienen que ver con la libertad académica. En la página del BDS dice, no hay conflicto entre libertad académica y boicot académico, porque no busca censurar a individuos en lo absoluto, y es una forma de protesta. Si hay una complicidad activa entre una institución, una institución a la que uno pertenece y otra institución que es cómplice con el genocidio, uno puede denunciarlo, ¿no? Sin violar la libertad académica. Está contemplado, no hay contradicción, eso por un lado. Y por el otro lado es exigirle a estas instituciones que cumplan con las disposiciones del derecho internacional. Es como un asunto ahí que vale la pena mencionar. Algo muy bueno que ha pasado a partir de octubre del 2023, no todo ha sido muy malo, es que la gente pues ha respondido, y ha respondido organizándose dentro de estos espacios académicos, específicamente en las universidades. Y lo hemos visto campamentos en universidades norteamericanas, pero también hemos visto eso en México, en España, en Costa Rica, bueno, y ahí están mencionando muchos casos en los que las estudiantes, sobre todo, es una cuestión muy estudiantil, pero también hay participación de profes, de investigadores en menor medida, le han exigido a estas instituciones pues a que se separen, ¿no? De las instituciones cómplices israelíes, y lo han hecho de múltiples maneras, y tenemos ya casos exitosos. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el caso de la Universidad de Barcelona. En mayo del año pasado, 2024, decidieron no suscribir nuevos acuerdos y suspender los vigentes con universidades israelíes hasta que haya garantías de paz en la Franja de Gaza. Esa fue la justificación. Es decir, se puede hacer. Sí, ese se puede aplaudir. Es decir, se puede hacer, ¿no? Como hay unas universidades que están contemplando la posibilidad de romper acuerdos, creo que ese es el caso de la UNAM, a que no han todavía dado el paso importante, pero se puede seguir ejerciendo presión. Y bueno, muchos casos de estos también hay. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se busca solo romper los lazos entre universidades, sino buscar la desinversión, que es un objetivo muy valioso también. Esas universidades invierten en la industria militar, invierten en empresas que desarrollan tecnología militar, además de que ellos también desarrollan el conocimiento que se usa para eso. ¿Cómo se puede hacer solidaridad? Presionando para que las universidades paren de invertir. Entre otras cosas, ¿no? Esos son solo algunos ejemplos de algunas experiencias, de algunos retos. Bueno, los retos dependen también del territorio. Un reto grande en Estados Unidos es enfrentar la represión policial, de la guardia, en fin, que no es un reto. La persecución, la expulsión, que no es un reto menor. Y el reto, pues, y el desafío y la invitación
es a todos quienes habitamos estos espacios, ¿no? O sea, no solo a las estudiantes, también a las profesoras, a los investigadores, las investigadoras, sindicalizadas o no sindicalizadas, y el llamado es a hablarse, juntarse, ponerse de acuerdo y empezar a hacer cosas. Hiper inspirador, Lu, escucharte. Y también quería mencionar dos cosas. Una es, no solo es una cuestión ética, moral, política, sino que también es legal. Hoy, hacer acciones de boicot, de desinversión y de sanciones es inclusive una cuestión legal. Y esto es importantísimo. Como decía Lu, respecto del derecho internacional, hoy es legal. ¿Sí? Porque ya hay, respecto del derecho internacional, ya varios votaciones en ONU, fallos y demás que hablan sobre eso. Así que este punto importante. Y después también, Karina, un poco lo que mencionabas de ese diálogo con compañeras, compañeros, con compañeros, con instituciones, que en definitiva son personas que toman decisiones, esas instituciones. Hay un punto que es, estamos 30, 31 meses de genocidio televisivo en vivo contra el pueblo palestino, ¿no? Desde Palestina, desde el 2005 se arma la coalición y dicen, bueno, llamamos al mundo a hacer acciones de boicot, de desinversión y de sanciones. Sanciones, año 2005, llama el pueblo palestino, hace el llamado global, el pueblo palestino. 30, 31 meses de genocidio televisado en vivo. Vemos ahora algunos gobiernos occidentales que inclusive son cómplices del genocidio contra el pueblo palestino, hablando de sanciones. Llegaron tarde, muy tarde. Y esto es importante, porque cuando hablamos de acciones de boicot, de desinversión y de sanciones, es no llegar tarde. Este es un punto fundamental también en ese diálogo que construimos con otras personas que todavía no están convencidas de llevar adelante acciones de boicot, de desinversión y de sanciones. Vuelvo a decir, el movimiento, la sociedad civil palestina, año 2005, habla de sanciones entre múltiples acciones. Ahora hablan, ¿no?, estos gobiernos y llegan tarde. Que no lleguemos cada una de nosotras, de nosotros, tarde a hacer acciones de BDS. Ese me parece también que es un punto para dialogar con el resto de compañeras y de compañeros en los diferentes espacios en los que participamos, en los que estamos. Y hay un montón, Luis mencionaba respecto de cuestiones académicas, digo, acciones que se han realizado y que ha habido rupturas. Tenemos un montón de ejemplos. Hay uno reciente que por tiempo no lo vamos a poder. Hay un video de compañeras de Brasil, por ejemplo, que haciéndose eco del embargo militar, que se llama desde Palestina, lograron hace muy poquito, 3 meses, frenar un contrato de más de 200 millones de dólares entre el gobierno de Brasil y la empresa Elbit. Elbit System es la mayor corporación de asesinar gente israelí y que de hecho en su página web dice armas probadas en campo, que esto es asesinando al pueblo palestino. En Brasil lograron frenar, vuelvo a decir, 3 meses, un contrato por 200 millones de dólares. El video igual después lo vamos a compartir para que circule. De hecho también, porque el lunes hizo otro foro, Stephanie, una de las compañeras del boicot académico, hizo un video para ese foro. Lo vamos a compartir, así puede circular. Pero bueno, digo, hay también un montón de cosas que podríamos mencionar respecto en diferentes territorios, de cosas de contratos que se han frenado, de boicot que se han realizado. Así que es posible, digo, y en ese diálogo también agradecerles muchísimo a todas las personas que estamos acá, porque digo, si estamos acá ya es un montón, hay un compromiso ahí, ¿no? Bueno, el tema es cómo ese compromiso que tenemos las personas que estamos acá podemos lograr que sea mucho mayor, que sean muchas más las personas que tienen este compromiso, que sea también, que adhieran, como mencionaba Karina, al documento desde Palestina de boicot académico, de PACBI. Así que bueno, también y ahí tomo también un poco lo que decía Lu, que es cómo informamos, porque cómo construimos ese diálogo también con otras personas para que se sumen a estas acciones no violentas de boicot, de desinversión y sanción. Eso es fundamental, ¿no? Y pensar también en la interseccionalidad, porque en definitiva, como hablábamos antes, estoy hablando mucho de Costa Rica, pero bueno,
como hablábamos antes del TLC que quieren firmar el gobierno de Costa Rica en pleno genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, los argumentos que utilizan son en contra del pueblo de Costa Rica, porque es más armas, sistema de vigilancia, sistema de control, fumigaciones, agrotóxicos, privatización del agua, porque eso es en definitiva lo que exporta Israel. Armas, robo, o sea, todo ese sistema de apartheid y genocidio, cuando se firma un TLC, un Tratado de Libre Comercio, eso es lo que después van a estar en nuestros territorios. Entonces pensar cómo logramos esa interseccionalidad me parece también fundamental. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, voy a cerrar también con una pequeña recuperación de lo planteado aquí. Yo creo que ahí lo importante es justo ver nuevamente que el boicot, en el boicot académico es, y lo repito otra vez más, es en contra de instituciones, no en contra de individuos, individuas, y yo creo que eso también permite, por ejemplo, plantear que se pueden buscar justo vínculos con colegas israelíes opuestos al régimen de apartheid y el genocidio, para, digamos, así a través de estas conexiones personales, individuales, sí, mantener una colaboración al margen, digamos, de las instituciones, ¿no? O sea, así entiendo esta diferenciación que se hace entre lo institucional y los y las personas, digamos, de estas que conforman o que trabajan en estas instituciones. Y por otra parte, también yo creo que es muy importante esta lucha por romper convenios con instituciones académicas israelíes, porque Israel es uno, yo creo que de los países también más conectados globalmente, tanto en términos económicos como también en términos, digamos, académicos. Entonces, eso sí también es un punto, creo que no solo para, o sea, donde podemos actuar los que estamos en la academia, sino también porque yo creo que abre, o sea, la discusión sobre los convenios y por qué romper convenios académicos, también permite discutir qué es el espacio académico y que no es un espacio libre de poder ni un espacio, digamos, completamente autónomo, digamos, de las dinámicas políticas. Entonces, creo que abre, pues, o sea, hablando justo de articulaciones, habla también de esa posibilidad y de la interseccionalidad de conectar Palestina o la lucha, la solidaridad con Palestina con otros temas que tienen que ver con cómo enfrentamos relaciones de poder discriminatorias, etcétera, en nuestras propias instituciones, ¿no? Y creo que el último llamado que señalaste es muy importante, o sea, no llega tarde, o sea, no posponer estas actividades de solidaridad para mañana o pasado mañana, sino realmente ver dónde podemos conectarnos para impulsar el boicot en el espacio que nos toca vivir o convivir, digamos, con otros. Entonces yo lo dejaría aquí. A ver, Fernanda. Solamente una cosita breve que sí me gustaría decir también frente al boicot académico. Es que yo creo que lo primero que debemos de hacer precisamente en la academia es hablar. Creo que es lo principal también y para poder dar a conocer todas estas cuestiones. Y también, digamos, en segunda medida, es no subestimar a nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes también tienen mucha capacidad de movilización, mucho más del conocimiento que nosotros creemos que ellos tienen. Y otra cosa, y esto está vinculado, y es que la universidad, así por ejemplo, muchas veces se cierran los espacios. La universidad no solamente son los auditorios o los teatros y demás, sino también las plazas, las cafeterías y demás, donde también se pueden organizar eventos a pesar de que no nos presten muchas veces los espacios más adecuados para eso. Y yo creo que ahí los estudiantes nos han dado cátedra a nosotros como docentes muchas veces en no dejar de hablar de Palestina precisamente. Yo creo que por ahí también se debe empezar con ese boicot académico, también de salirnos muchas veces de la comodidad del aula o del auditorio y demás, y buscar entonces otros espacios, si es que muchas veces no los hay directamente en la universidad. Y solamente quería pues esas dos cositas. Muy bien, yo sé que Germán ya casi te tienes que ir, pero no sé si hay como espacio para uno o dos preguntas del público. Pedimos que los que se acerquen al micrófono para hacer las preguntas, para que se escuche en la transmisión. Tenemos como posibilidad para dos personas. Creo que tú, uno, dos, tres y ya. Uno, ¿puedes? Bueno, buenas tardes.
primero felicitarlos y agradecerles por este espacio y de la importancia que en Claxo se estén dando estos espacios. De verdad, bienvenidos. Y solamente una pregunta en torno digamos, a los objetivos del BDS y a cuáles son las diferencias entre los objetivos prioritarios, orgánicos y de presión. Creo que hay que explicarle mucho mejor a la gente para que en verdad podamos organizarnos en torno a un boicot, digamos, fuerte contra el Estado de Israel, pero que siento, y para concretar acá un poco, que deberíamos estarles exigiendo a los gobiernos que no contraten con esas empresas que potencialmente pueden estar, digamos, inmersas en ese apartheid social, político, en el genocidio pues, que todos estamos viendo. Y no sé si la presión debe ser ejercida más contra los gobiernos que de los colectivos y organizaciones hacia las empresas. Porque, o sea, para nadie es un secreto que el capital se reorganiza, estas empresas nunca van a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, como sociedad civil para exigirles más bien de pronto a esos gobiernos o porque, no sé, la mano de obra precarizada en América Latina va a seguir teniendo que trabajar en estas empresas y las empresas se van a reorganizar y el capital se reorganiza y va a sacar recursos de otros lados? Entonces, de pronto, explicarle más a la gente cómo están inmersas esas empresas en el genocidio y, bueno, pues que difundamos la información porque además sabemos que estamos en una guerra informativa, cultural y es muy difícil acceder a esta información. Pedimos ser como que muy sintético. Hola, primero muchísimas gracias para su lucha y para su charla también. Yo soy de Inglaterra, entonces perdóname mi español. Y también perdóname la culpa de mi país, que es responsable para la creación de Israel, más o menos. Y bueno, por eso quiero hablar de la lucha en Inglaterra, que es muy fuerte en este momento. Tenemos como más de 20 presos políticos en la cárcel desde un año, muchos, con cargas de terrorismo, muchas personas muy jóvenes, y es una represión muy intimidador que es muy nuevo en el Estado. Y esto fue de una campaña para desmantelar el BID, como de lo que has hablado. Pero bueno, quiero en primero dar pensamientos a estas personas que están en la cárcel, que son muy cerca de mi corazón, la verdad. Pero en segundo quiero hablar de esta dimensión que está saliendo de muchos lugares, que es además del BDS, es como no es tan nuevo, pero es con más fuerza esta vez, que es no solamente boicot, pero es bloquear. Y en esta manera es más que como pasivo de no comprar o dejar de comprar o dejar los contratos, pero es realmente bloquear la máquina de guerra que hemos visto mucho en como las barcas con los trabajadores de los puertos, pienso que sí, de los puertos, sí, que es muy impresionante. Lo hemos visto en logisticianos como Maersk, que son muy poderosos, que son en todas las ciudades de Colombia, de la costa. Maersk están allá. Y es como es tan visible todas estas empresas y ellos son tan vulnerables en todo el mundo a que estas acciones funcionan. Y bueno, entonces quiero revelar esta pregunta de cómo esta dimensión de bloquear, que es una cosa que, bueno, está hablando de recuperar nuestra humanidad, que es realmente nuestra humanidad que están en la balanza en este momento, más que nada en un país como en Inglaterra, como ciudadanos de Inglaterra. Y la gente se van en una manera que es muy, muy fuerte de esta dirección de recuperar algo y poner sus cuerpos enfrente,
en acciones que son no violentas, de acción directa, pero que son con mucho más, bueno, con mucha fuerza. Y esto ha sido para mí bueno, es lo que muestra la recuperación de nuestra humanidad para mí. Y entonces quiero preguntar cómo esta dimensión de bloquear, cómo lo vean como hacer parte del boicot o cómo piensan este dinámico. Gracias. Es básicamente, si han pensado de manera contundente confrontar la narrativa de antisemitismo, que cuando se utiliza estos argumentos de una vez nos atacan de ser antisemitas. Bueno, creo que Ger me va a complementar con lo que tiene que ver con los objetivos, pero para responderle al primer compañero que hizo la pregunta, bueno, varias cosas. La presión sobre las empresas ha llevado a que algunas de ellas se disuelvan y ha llevado a que unas de ellas salgan de Palestina y eso genera una afectación importante tanto en la economía del Estado de Israel como en el funcionamiento de, por ejemplo, las cárceles, para poner un ejemplo muy específico. Hubo hace unos años una campaña contra G4S, la empresa de seguridad privada, una campaña coordinada a nivel global. El impacto que tuvo la presión contra G4S en distintas partes del mundo fue tal que G4S se salió de Palestina y ha sido difícil para Israel recuperarse de eso. O sea, la afectación es muy importante y por eso un poco el llamado en 2005 fue al boicot, porque fue viendo el éxito de esa estrategia de resistencia en Sudáfrica, ¿no? Un poco para superar el pesimismo de sí, el capital se va a reorganizar, sí se va a reorganizar, pero uno puede generar una afectación tal que no sea fácil recuperarse de ella y pueda contribuir a ponerle un fin al régimen de apartheid, como en Sudáfrica sucedió, ¿no? Y sucedió por muchas razones, esta es una de ellas. Respecto al asunto de los gobiernos y de la presión sobre empresas o gobiernos, la idea no es una o la otra, por esos boicotes, inversiones y sanciones. Sanciones es una de las cosas que estamos tratando de hacer en Colombia, por ejemplo. El movimiento de BDS Colombia tiene activa una campaña de embargo militar y la campaña de embargo militar es contra empresas, por ejemplo, contra Elbit Systems, pero también implica hacer presión sobre el gobierno. ¿Por qué? En febrero del año pasado, febrero 2024, finales, el gobierno, específicamente Gustavo Petro, anunció el embargo militar. No se ha cumplido. Nos toca hacer presión para que se cumpla. Hace poco, de hecho, justo ahorita vamos a publicar unas piezas informativas al respecto. Hace poco nos enteramos de que se volvió a hacer un contrato entre Elbit Systems y el Estado colombiano, específicamente la Policía Nacional, específicamente la DIJÍN. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol firmó un contrato por 9.000 millones de pesos, que es equivalente a un millón de dólares, casi 2 millones de dólares, 1.9 millones de dólares. Le acabamos de dar a Elbit Systems, la empresa más grande militar en Israel, que es el mayor proveedor de drones, por ejemplo, al ejército israelí. Es encargado de proveer más del 80% de los drones que utiliza el ejército israelí. Y les da armas, les vende munición, les vende sistemas de guerra para tanques, les vende todo tipo de cosas. Esto está sucediendo pese al anuncio del embargo militar. Es decir, las sanciones no se están cumpliendo. Tenemos que presionar para que se cumplan las sanciones. Pero ahí la presión es doble, al gobierno y a la empresa Elbit Systems. Y es que eso tiene que ver también con cómo participa Colombia
de esa industria militar global. Nosotros no les vendemos armas a Israel. Entonces, pedir que no les vendamos armas a Israel no es como la manera de hacer las cosas. Pero sí compramos. No tenemos fábricas donde se producen las armas de Elbit Systems. Pero sí, no transportamos las armas, pero sí las compramos. Entonces, la estrategia es por ende, y hemos decidido, y puede que cambie en el futuro, que es cortar los contratos. Sobre la información la puedes encontrar en nuestras redes sociales. BDS Colombia en Instagram. Pero también las del colectivo al que hago parte, que ha venido impulsando por muchísimos años, 12 años, el BDS en Colombia, que es Tadamun Antimili. En tadamunantimili.org puedes encontrar la información de las campañas que están activas en este momento y las campañas que se han realizado en el pasado. Bueno, yo aprovecho para mencionar, están las del Comité Nacional Palestino de Boicot, las redes que siempre nos pasa que no mencionamos estas cosas. La página web es bdsmovement.net y las redes sociales en castellano es Movimiento BDS, así que pueden encontrar ahí la información. Voy a arrancar un poco con lo que mencionaba el compañero y después con inclusive algo que se enlaza con algo que vos mencionaste, lo que mencionaba la compañera y lo que mencionaba el compañero. El video que hoy no pudimos proyectar por cuestiones de tiempo de las compañeras de Brasil cuentan inclusive cómo fue la campaña contra Elbit System en Brasil, en la cual participó el movimiento Judíos por la Liberación. ¿Por qué cuento esto? Porque la misma forma de cómo, cuáles son los lineamientos del Comité Nacional Palestino de Boicot y cómo son las campañas de boicot, de desinversión y de sanciones, ya no puede tener ningún tipo de cuestionamiento porque digo, el BDS es muy, pero muy específico respecto de que no acepta y no admite ningún tipo de racismo, ¿no? Ningún tipo de discriminación y que lucha contra toda forma de opresión. Esto es muy importante y de hecho, así como mencionamos el caso de Brasil, por ejemplo, está Voces Judías por la Paz que también adhiere al BDS. En el caso de Argentina, por ejemplo, están judíos antisionistas que también adhieren al BDS. Así que en ese sentido es como ni siquiera damos esa discusión porque no es una discusión que nos corresponda a nosotras o a nosotros, sino que es una discusión que quieren imponer, ¿sí? Así que en ese sentido, ni siquiera lo mencionamos porque ya la misma forma del movimiento de BDS está nítido esta cuestión. Y después, disculpen que estamos ahí con un poquitito de poco tiempo en realidad, pero lo que mencionabas respecto de las alumnas, los alumnos, ¿no? Y lo enlazo un poco también con lo que mencionaba el compañero de la comunicación y comentarles que el movimiento BDS es un movimiento global, particularmente en estos territorios. En Latinoamérica hay grupos en prácticamente todos los países. Entonces esto lo menciono que, digo, si ustedes quisieran en los diferentes territorios, pueden convocar a los grupos de BDS para que se acerquen, ¿no? Como para comentar cuáles son las campañas, porque obviamente hay campañas que están más activas en un lugar, más activas en otro. Así que, digo, esto de poder explicar más qué es BDS o en realidad cómo se puede construir más conjuntamente BDS, sepan que hay grupos en los diferentes territorios. Y después respecto de la compañera, por eso dije gobiernos cómplices, ¿no? No países, ni pueblos y demás, porque sabemos que son los gobiernos. De hecho, estaba hablando en parte de Gran Bretaña cuando hablaba de la complicidad y que ahora hablan de sanciones, pero son los gobiernos. No, porque si no nos ponemos también en un lugar, y el tema es lo que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, mencionabas de los genocidios de las comunidades indígenas. Argentina se forma desde ese lugar. Bueno, el tema es cómo asumimos en el lugar en que nacimos estas cuestiones. Y se están haciendo campañas con el tema de los barcos. Hay campañas que inclusive se lograron frenar barcos que iban con armas que se iban a utilizar contra el pueblo palestino. De hecho, se llama bloqueo del bote, block the boat en inglés. Así que bueno, se está trabajando muchísimo en eso, pero sí es importante lo que mencionábamos antes. Las campañas organizadas desde Palestina y donde ahí nos mencionan cuáles son las formas
y las opciones que podemos intervenir. Muchas gracias. Yo creo que ahí también lo importante es dar esa pelea simbólica, ¿no? En el campo simbólico de desvincular la idea de que el antisionismo es sinónimo de antisemitismo, ¿no? O sea, yo creo que eso también es algo que como académicos podemos como que plantear, que es justo lo que también aquí hablamos, esa lucha por nombrar las cosas por su nombre y y explicitar, digamos, los significados de cada uno de los términos que usamos. Y yo cerraría entonces también con esta reflexión y además pues esperando que esta mesa efectivamente funciona como un llamado a la acción, o sea, de informarnos, de articularnos y finalmente también de, de actuar, ¿no? Para el pueblo palestino, en solidaridad con el pueblo palestino, pero también articular eso con las luchas contra otras formas de discriminación y racismo que enfrentamos, digamos, en nuestros espacios. Yo dejaría eso. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Beto, por estar con nosotros hoy. Hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.